Amigos, muy buenas noches. Como siempre, es un placer saludarlos en este programa que nos da un enorme gusto compartir con ustedes. Y por supuesto, en esta ocasión contamos con la presencia de un extraordinario jugador, de un gran profesionista, un excelente ser humano y un muy buen amigo que es el Gracias. licenciado Omar Mercado Palacios. Omar, ¿cómo estás? Bien, mi querido Chuck, pues aquí muy agradecido por tus palabras y además sabes que es correspondido y contento de estar aquí en tu programa, que además sé que tiene una gran trayectoria y además has hecho una labor muy importante en beneficio de toda la gente que quiere encontrar palabras de superación. Muchísimas gracias, muchas gracias, Omar. Efectivamente, lo que buscamos en realidad es presentarle a nuestra comunidad en general y en particular a la comunidad del fútbol americano testimonios de gente que ha vivido el proceso completo, de haber sido un atleta comprometido, destacado, que además cumple el proceso del estudiante atleta, termina su carrera y se incorpora a la vida profesional de una forma activa y a los retos que la vida misma y a nuestras familias nos presenta. Entonces, amigos, quiero compartir con ustedes brevemente parte de la amplia trayectoria que tiene nuestro amigo el licenciado Omar Mercado, tanto en su vida profesional como educativa y por supuesto deportiva. Omar es licenciado en administración y cuenta también con una maestría en finanzas. En su vida profesional ha tenido proyectos realmente relevantes, trabajando en formas diversas para gobiernos de los estados de la República, para el gobierno federal, siendo director por 38 años de la empresa IASA, que es una empresa que tiene proyectos en carreteras, en puentes, en espacios portuarios, en desarrollos habitacionales, pero además de una manera muy importante comprometidos con la ecología y la sustentabilidad. Omar fue presidente, de hecho, de la primer colonia ecológica en la Ciudad de México, que fue la colonia Tlalpuente. Sí. Participó también activamente en un proyecto en la realización de un libro precisamente de esta obra. Además, ha estado muy activo en proyectos diversos en diferentes ciudades de la República, principalmente en el área de construcción, pero viviendo todo el proceso de infraestructura. Por supuesto, en el área deportiva, pues Omar es un enamorado del fútbol americano, ha jugado fútbol americano desde muy pequeño. Muy pocos conocen que sus primeros años fue en el Club Bucaneros, pero Ujú. después emigra a los Pumitas AC y tiene una excelente trayectoria. Es miembro de las generaciones fundadoras del Club Pumitas, además miembro de la primer intermedia del club. Acumularon una serie de campeonatos, cerca de 10 años consecutivos como campeones invictos, llegando a la intermedia en condiciones en donde la generación que se gradúa en intermedia del Club Pumitas es extraordinaria y después se convierte en elementos muy fuertes, fortaleciendo diferentes programas de Liga Mayor. Y el caso de Omar es justamente ese. Él se integra en 1978 a las Águilas Reales de la Universidad Nacional Autónoma de México, jugando como profundo, como corner, y tiene una muy destacada trayectoria, siendo seleccionado de la UNAM sus 5 años de elegibilidad. Además, fue seleccionado ideal de la UNEFA en 4 de ellos. Fue también nombrado por la UNEFA en 1981 el mejor defensivo de las Águilas Reales. Adicionalmente, Omar, que tiene este espíritu de deportista, ha participado en 15 maratones internacionales, entre ellos los más importantes del mundo, en la ciudad de Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, en la Ciudad de México. También juega golf. Entonces, es padre de familia, tiene 3 hijos. Ustedes pueden ver que tenemos un invitado hoy que
definitivamente nos va a enriquecer con su charla y con su experiencia en el tema que vamos a compartir con ustedes, el desarrollo del carácter. Y en términos generales, Omar, pues yo considero que el carácter tiene dos vertientes. Una de ellas, de una manera muy simple y definitiva, es una postura frente a la vida. Y Así por es. otro lado, es una combinación, es el conjunto de características, de atributos, de habilidades y capacidades que desarrollamos para formar nuestra personalidad como individuos y además claramente distinguirnos en cualquier cosa que hacemos. ¿Te parece bien, Omar, que con este punto de partida vayamos definitivamente a ver cómo se desarrolla el carácter en el ámbito del deporte? Claro que sí, mi querido Isaac, por supuesto que sí. Bueno, pues gracias por tus comentarios y bueno, pues realmente me siento muy halagado de estar contigo. Y la verdad es que sí, pues todo, como en tu caso particular, toda la gente que ha destacado, siempre atrás de todo esto hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hay mucha historia, sobre todo, como comentaba, el vínculo familiar. Para mí, yo lo que, dentro de mi punto de vista muy particular, creo que el carácter se genera en la familia. Es lo que uno recibe valores, principios y sobre todo pues el esfuerzo que hacen nuestros padres o que hicieron nuestros padres pues para darnos las escuelas, darnos las universidades, darnos los medios suficientes como para poder irnos desarrollando, ¿no? Yo tengo la teoría de que uno, pues como que no está muy consciente cuando uno es joven de lo valioso que es encontrar un método para alcanzar los objetivos. Y entonces hacemos y repetimos lo que aprendemos en la casa. Vemos, yo en mi caso particular, pues yo siempre he sido muy orgulloso de mis padres. Mi papá era una persona, fue cirujano dentista, el doctor Pablo Mercado Montes, fue cirujano dentista, fue empresario, pero yo no lo veía, o sea, él salía de la casa a las 6 7 de la mañana, llegaba a la casa en la noche a las 11. Realmente no lo convivía más que los fines de semana, y él fue el que me infundió el amor hacia el fútbol americano, el amor al color de los Pumas, que también mi papá pues, es egresado de la universidad. Él fue egresado de la Facultad de Odontología cuando estaban ahí en el centro. Y bueno, muchas cosas que a mí siempre me motivó mi papá por ese lado, ¿no? El carácter, pues realmente yo creo que ahí lo va uno aprendiendo en la casa en base al ejemplo de los propios padres. Posteriormente, pues en la escuela también, pues uno se enfrenta ante pues, amigos, se encuentra en un ambiente en el cual tiene uno que ir desenvolviéndose. Y algo que a mí me ayudó mucho toda mi vida, pues, y es el fútbol americano, que te da ya un método muy estructurado, sin que lo supiera yo en aquel entonces, como es la disciplina, como es la constancia, como es el ser, pues cuando te asignas ciertas actividades por tu posición, pues tiene uno que aprender de todo esto y cuando uno tiene la gran fortuna, como en mi caso, tener coaches y gente muy valiosa a la cual siempre estaré agradecido por todo lo que me enseñaron, la verdad, pues sí va uno ahí armando más o menos lo que es el objetivo, cómo ir logrando sus propios objetivos. Definitivamente, mencionas tú dos aspectos que considero que es importante destacar. Uno de ellos es el método y el otro la disciplina. Y efectivamente, cuando en el deporte existe una disciplina, existe un orden, existe un proceso que en realidad se convierte en un método para que la gente pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, vaya templando su postura ante las circunstancias, enfrentando retos. En particular, en el fútbol americano es un deporte de contacto. Sin duda, día con día existen estos retos dentro de este espacio organizado, con técnicas específicas, con procedimientos que nos ayudan realmente a estar probándonos día con día. Y yo creo que realmente cuando en el deporte el atleta se siente en el reto físico,
hay ocasiones que parece que va a dejar de intentar. Y es ahí donde los compañeros, es ahí donde la orientación de los coaches se vuelve muy poderosa. Es donde esa idea de disciplina y de método contribuyen mucho a que crezca el atleta y que crezca el grupo de atletas como equipo. ¿Qué piensas de eso, Omar? No, bueno, eso es definitivo, ¿no? Lo que es la parte motivacional, pues que uno recibe por parte de los coaches. Ahorita me estoy acordando de lo que tú comentas, una anécdota muy interesante. Mi hermano jugaba en un equipo de ciencias químicas. Cuando ciencias químicas fue en intermedio, era un equipo fue campeón durante 5 años consecutivos. Y tuve la gran fortuna de que yo era el aguador del equipo. Y estaba ahí cuando jugó la final contra Pilar Rojas. Pilar Rojas era un equipo enorme, gigante, muy fuerte, y el coach era el coach del Miro Bernal. Y antes de empezar el partido, el coach dio una plática de motivación a los jugadores y hablaba de tal manera, con tanta seguridad, que un equipo que no tenía la estatura, ni el peso, ni nada, salió con unas ganas de ganar el partido y le ganaron. La verdad, ese día dices, qué cosa tan maravillosa, porque unas palabras de una gente como era el coach del Viro Bernal, muy calmado, muy tranquilo, pero bueno, el equipo salió con ganas de hacerlas. Había jugadores que pues realmente estaban muy limitados y hacían jugadas así espectaculares, ¿no? Eso es parte de lo que yo en aquel entonces no sabía canalizarlo, simplemente se emocionaba uno por ver tantas ganas de hacer las cosas y ya después lo va uno estructurando, ¿no? ¿Cómo es que esto va caminando? Lo que tú bien dices, el método, ¿no? Y el método es o sea, yo lo que aprendí dentro de esto es que uno pues aprende con la disciplina y la disciplina pues no es agradable, ¿no? O sea, es levantarse temprano, cuidarse, hacer ejercicios, o sea, implica una serie de actividades para ser disciplinado durante todo el tiempo. No puede uno descuidar nada. Después de eso, pues vienen también las técnicas que te van diciendo en cada posición particular o en cada actividad. Y también tienen que ser disciplinado. Entonces, ese conjunto de actividades que uno va haciendo te dan seguridad. A darte a ti esa seguridad, ¿qué es lo que sucede? Pues tú llegas al campo de juego y tienes la plena seguridad de que te disciplinaste, hiciste lo que los coaches te comentaron que tenías tú que hacer, estudiaste tus jugadas, tus defensivas, y tú llegas al campo con la seguridad de hacer tu mejor esfuerzo. Esa parte de lograrlo te hace que tienes que hacer tu máximo esfuerzo y cuando llega el momento, como tú bien lo dices, de que pues están las cosas difíciles, pues aunque te duela una pierna, aunque te duele el brazo, aunque te duela, pues lo haces por tu equipo, ¿verdad? Entonces, eso es como que poco a poco lo va uno acomodando dentro de un hábito de hacer las cosas para lograr los objetivos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Omar. Quiero destacar que efectivamente este hábito, estos patrones que se desarrollan cuando hay un compromiso, cuando hay una voluntad, cuando se siente seguridad y confianza, son probablemente algunas de las herramientas más sólidas que ofrece el deporte. Creo que efectivamente cuando reunimos estas cualidades, capacidades, procedimientos y los integramos, se forma el carácter del atleta y lo que es más complejo, se forma el carácter de los equipos. Creo que eso es lo más trascendente que podemos identificar en la práctica deportiva, porque la gente puede tener campeonatos, romper récords, tener una temporada extraordinaria, un juego maravilloso, pero todo eso se diluye con el tiempo, a menos que se haya aprendido el proceso y que se viva con esa congruencia más allá del terreno de juego. Y la realidad es que muchísimos atletas que verdaderamente viven esta cultura
del desarrollo del carácter, la toman para toda la vida. Y creo que en el deporte, Omar, justamente cuando la gente tiene esta determinación, esta creencia, esta fortaleza mental, se convierte en parte de su personalidad. Y lo que más destacamos, los que hemos afortunadamente crecido alrededor del deporte, es o convivir con jugadores y coaches en nuestro equipo, o enfrentarnos a jugadores y coaches que tienen carácter. ¿Estás de acuerdo con ello? Claro, por supuesto. No, bueno, aquí, fíjate que a mí me está pasando algo que es bien simpático. Yo, ahora que vivo en Guadalajara, afortunadamente tengo muchos contactos con muchos amigos de mi equipo y de equipos que en teoría éramos rivales en aquella época. Y la verdad que es al contrario, ¿no? O sea, siento una gran, he sido muy afortunado porque recibo mucho cariño y mucha amistad por todos mis amigos que éramos contrincantes en aquel entonces, ahora somos grandes amigos, sobre todo del Politécnico, pues no sé, del TEC de Monterrey, de diferentes partes, ¿no? Contigo no, porque éramos Pumas de cualquier manera, entonces Claro, éramos como te ve, hermanos, a veces incómodos, pero era normal que estuviéramos claro, ahí pegaditos. claro. Pero eso es cierto, ¿no? O sea, la disciplina, lo que es la universidad que tenemos, el complemento de una formación académica, a mí, en mi caso, fue el fútbol americano. Todo lo que recibimos por parte de nuestra universidad y lo que nos dio el fútbol americano es algo que nos da tanto por ejercer, o sea, son como cuando uno acaba una carrera, pues tú tienes los elementos, tienes la teoría, la práctica, bueno, pues tienes tú que llevar a cabo y aquí es lo mismo. Aquí encontramos llegamos a los entrenamientos, había coaches muy rígidos, había coaches así muy cuadrados porque así era su situación, pero pues es parte de la rigidez que se tiene que tener en la vida, ¿no? Uno tiene que ponerse encuadrarse en ciertas actividades que hay que hacerlas y no hay ni medias tintas ni nada, hay que hacerlas para lograr los objetivos, ¿no? Sin duda, y además yo creo que el respeto que se puede ganar un atleta o un equipo está sustentado con precisamente el carácter. Eh, Cuando la gente hace trampa, cuando la gente juega sucio, cuando la gente juega violento, realmente más que carácter, ahí lo que existe es una serie de vicios. Pero Así cuando es. la gente juega agresivo y cuando la gente juega de frente y claro, desarrolla sus estrategias, se gana el respeto del rival. Y lo que tú mencionas es un fenómeno muy bonito que se da en el deporte en general, pero en mi opinión, en el fútbol americano se da de una manera muy específica. Cuando dejas de jugar en contra, te conviertes en miembro de una gran fraternidad, Así es, porque los que lo jugaron como debe de ser, realmente lo hicieron con los mismos principios y valores y así es. desarrollaron un carácter, una postura ante la vida y muchas veces después se convierten en compañeros de proyectos profesionales o parte de una familia extendida o simplemente en grandes amigos. Ah, sí, claro. ¿Te Sí, parece bien, Omar, que ahora nos traslademos al ámbito de la organización, de la empresa? ¿Cómo crees tú que debe de darse el desarrollo del carácter en una empresa? bueno, yo te pongo lo que mi experiencia, ¿no? O sea, yo cuando formé la compañía esta junto con otros amigos, pues realmente no éramos conocidos, era una empresa que era de nueva creación y teníamos que tocar puertas, pues para demostrar que sí teníamos la capacidad para hacer las obras que nos estaban encomendando, porque en un principio fueron a base de licitaciones públicas, ¿no? Y la verdad que estuvo muy interesante, porque pues ganamos obras así de buen tamaño. Una de ellas en particular, te comento, como en el caso de un muelle que hicimos en Salina Cruz para Pemex, una escollera de cerca de 3 kilómetros en mar adentro, y competimos con otra empresa, una empresa pues, realmente de mucho prestigio, ya muy importante aquí en México, y el subdirector de Pemex Refinación, aunque todos quedamos en primer lugar,
él está un poquito, no muy convencido de darnos a nosotros la obra. Entonces yo fui a hablar con él, él me pidió que platicáramos, y entonces me preguntó que por qué nos tenía que dar la obra a nosotros. Entonces yo le expliqué que contamos con la misma maquinaria, con los técnicos especializados, con la gente que competía con a cualquier nivel, exactamente igual, y además teníamos la experiencia de otras obras similares que ya habíamos hecho. Y al final le dije, bueno, pues muy sencillo, la compañía esta que es muy grande, pues ustedes no van a platicar con el director general, van a platicar con terceros y cuartos mandos. Y como siempre, cualquier obra, no hay una obra que sea fácil, es bien complicado la toma de decisiones. Entonces, aquí es lo que te comentaba, pues yo estaba preparado, tenía la disciplina, tenía la experiencia, le enseñamos lo que teníamos, y con esa confianza le dije, el día que yo estoy todos los días en la obra, estamos metidos en la obra, y no solo los ingenieros, somos la gente de administración, la gente de campo, de todo, estamos involucrados al 100% en esto, porque para nosotros no es una obra más, es la obra más importante para nuestra empresa, porque nosotros queremos cumplir con ustedes, porque queremos seguir trabajando en Pemex. Después de ahí me quedé trabajando en Pemex durante 15 años, precisamente porque todas las obras que hicimos las cumplimos y nos fue bien. La verdad, y ya hicimos un cierto currículum importante con Pemex para poder hacer obras un poquito delicadas, ¿no? Trabajar en pantanos, trabajar cosas así bien, bien difíciles. Y la verdad es esa que, pues nosotros nos íbamos preparando, a veces empezamos con obras pequeñas, pero capacitando también a la gente que tenemos alrededor, porque la gente de campo es igual de valiosa, el albañil, el ayudante, pues son gente muy valiosa en una organización, porque cada quien desempeña una actividad distinta. Y si el que está al frente no tiene la capacidad de transmitirle a cada uno de los trabajadores su, pues, cómo viene su actividad y cómo se va integrando a todo lo que es la organización. Fundamentalmente es organización, planeación, dirección y control, que son las partes fundamentales de cualquier organización. Y uno tiene como, pues, estando al frente, pues meterse en cada una de esas actividades, ¿no? A Qué mí importante, eso, perdón, fue, adelante. eso fue lo que a mí me ayudó del fútbol americano, el dividir las actividades, las responsabilidades, saber mandar las jugadas oportunamente. Cuando uno encuentra una ofensiva complicada, pues la defensiva tenemos que ver de qué tamaño tenemos que ponernos para hacerlo, ¿no? Hay veces que uno no, como en tu caso, a mí, yo cuidarte a ti personal me costaba trabajo. Cuando me mandaban por zonas, yo estaba feliz, porque ya estarte correteando por todo el campo pues era complicado. Pero hay otras formas, ¿verdad? Claro. Todo tiene la manera. Y esto lo vinculé mucho en el fútbol americano porque gracias al fútbol, como tú bien lo viviste, pues vivimos con todo tipo de personalidades, ¿no? Hay gente, el que te está molestando, el que te está echando porras, hay de todo tipo de personalidades y uno tiene que centrarse en lo que uno va a ir haciendo. Y eso pues realmente yo lo aprendí, hasta después me di cuenta lo valioso que fue para mí jugar fútbol americano. Qué valioso lo que justamente nos compartes, cómo se trasladan muchos de estos elementos del deporte a la vida profesional. Sin duda, cualquier persona puede desarrollar carácter en una empresa, aunque nunca haya sido deportista. Y la verdad es que ayuda mucho cuando alguien sí practicó deporte sin que sea un requisito para la vida del desarrollo profesional. Pero creo que algunos elementos que tú mencionas, Omar, son trascendentes. Es decir, que hay una comunicación adecuada en los diferentes niveles de mando, que exista un respeto a la especialidad, a la individualidad de cada uno de los integrantes de esta organización. Rescato de tu comentario el que efectivamente cuando la gente, los directivos siguen una serie de procedimientos y comparten con los empleados a cualquier nivel de la compañía. ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuáles son sus ilusiones? ¿Cuáles son sus objetivos? Con claridad y de una manera solidaria, la gente se pone la camiseta, la gente vive riesgos y sobre todo la gente desarrolla este carácter con un sentimiento de compromiso y de orgullo. Eh,
¿Cómo crees que cuando esto sucede, Omar, la gente responde? ¿Cómo responde la gente ante este ambiente? No, bueno, yo digo, tengo trabajadores conmigo hace muchos años que son realmente parte de la familia, porque son gente muy trabajadora, que a mí hay algo que me llama mucho la atención. Todos trabajamos pues para tener una remuneración económica. Sin embargo, la satisfacción personal de lograr cada una de las actividades y terminar las obras y además que te sigan dando más trabajo y que te sigas teniendo, pues eso realmente no es cuantificable, ¿no? Ahorita me estaba yo acordando una anécdota muy curiosa ahí en la obra. Estábamos trabajando en Salina Cruz y llegó un norte y se llevó pues casi la mitad de la obra que habíamos ya hecho. Y nosotros teníamos un seguro en aquel entonces con el Banco Vital. Y entonces fue pues lo que habíamos hecho pues era una cantidad importante. Y entonces la gente del banco pues no creían que de un día para otro hubiera habido ese problema. En aquella época, los que eran, uno de ellos, de los que me vendió los seguros, era amigo mío, y casualmente era el dueño del Banco Vital, Ignacio Berrondo. Entonces, yo lo fui a ver y le dije, mira, no vamos a discutir, te invito para que vengas a la obra y tú la veas. Pues ya te imaginarás, el dueño de un banco, pues una gente muy, pues que tiene ciertas costumbres muy especiales. Yo me adelanté y ya no fui yo a recoger al aeropuerto, fue uno de del ingeniero residente. Entonces él, en lugar de subirse en la camioneta donde va la cabina, decidió subirse en la parte de atrás y agarrarse de un tubo para llevarse desde el aeropuerto a donde estaba la obra. Y me dices que, pues en mi vida yo había hecho eso. Entonces, cuando él llega, pues ya vio el recorrido, vio todo lo que había hecho el mar con todo lo que habíamos ejecutado y lo llevé a comer. Y me dice, bueno, pues vamos a desayunar. Digo, pues sí, yo desayuno. ¿Y tú dónde desayunas? Pues aquí en la obra. Pues nos sentamos ahí donde todo el mundo, o sea, no había una mesa especial para nadie. Era un tablón muy sencillo, donde así como llegaba el que llegara el soldador, el albañito, y ahí siempre comíamos. Igual, llegó él, se sentó en la mesa con nosotros, hizo unos huevitos ahí con chorizo y todo, de tortillas recién hechas de comal y todo. Estaba fascinado. Dice que era el mejor desayuno que se había comido en años, ¿no? Y además platicando con el velador, o sea, con el chicles y el tuercas y todo. Y realmente, como te comento, o sea, yo, gracias a Dios, siempre me aprendo los nombres de todo el mundo porque son gente importante. Él se fue muy sorprendido porque dice, bueno, en el banco ellos tienen cosas aparte, los comedores para los ejecutivos, para tales, y esa separación, lo que él me comentaba, que a ellos luego les causaba problemas porque había falta de comunicación con la gente, pues la gente que trabaja, que está al frente, la gente que da la cara por el propio banco, ¿no? Y aquí exactamente al revés, ¿no? El buscar ese acercamiento con toda la gente, a mí siempre me ha funcionado. Yo antes lo hacía en forma empírica, aunque ya lo había aprendido en el fútbol americano y en varias partes, ya después le di un poquito más de estructura cuando empecé a estudiar semiología, como te había yo comentado. Yo creo que evidentemente, Omar, lo que nos describes es un ejemplo muy, muy valioso de cómo en la práctica, ya sea de una manera consciente o inconsciente, pero cuando sucede, permea. Y, Sí, y cuando existe esta cultura, yo creo que el desarrollo del carácter en una empresa está íntimamente ligada con el desarrollo de una cultura, de una forma de vivir, de una forma de expresar, de una forma de comunicar y sobre todo de una forma de competir. Porque cuando los obreros, los empleados en general, los administradores, los representantes de la empresa, los líderes, cuando todos ellos coinciden en una postura institucional, esa institución, esa organización desarrolla un carácter muy sólido. así es. Y entonces ahí me da la impresión de que estas vivencias, como la que has compartido ahora, definitivamente impactan a la empresa en particular y en el mejor de los casos impactan en el entorno, porque finalmente todos estamos atentos a lo que hacemos y a lo que hace la competencia.
Y Claro. muchas veces la competencia adopta ciertas prácticas de empresas que están muy comprometidas con un desarrollo integral de su proyecto y de los seres humanos que participan en su proyecto, ¿verdad? Así es, no, claro, bueno, la parte más importante de una empresa es el factor humano. Una empresa no se puede concebir si no entendemos que el factor humano es lo que es el motor del crecimiento y el motor de cualquier situación que uno quiera lograr a través de una empresa. Y uno tiene que aprender cuál es el papel que uno juega en la misma empresa y además la información compartirla para que las cosas fluyan, ¿no? Eso fue lo que aprendimos en el fútbol. En el fútbol americano, cada vez que acababa un entrenamiento, el coach nos llamaba a todos y nos platicaba lo que había sido el entrenamiento y nos platicaban los escenarios que íbamos a tener los siguientes días o el día del juego, etcétera, ¿no? Esa comunicación que ahí la aprendimos, pues es parte muy importante y sobre todo vinculando al carácter. Yo lo que aprendí en todo esto es que a veces nosotros, si tenemos un dolor de que nos dolía la pierna, un desgarre, el día del juego no nos dolía nada. El día de que nos entrábamos a jugar, es más, dábamos el 1000%. ¿Por qué? Porque éramos el representante de nuestro equipo y aparte teníamos la obligación de hacer las cosas con el mejor esfuerzo posible, ¿no? Totalmente de acuerdo, Omar. ¿Qué tal si ahora hacemos un movimiento hacia la familia? Sí, claro. Tú lo mencionabas anteriormente, cómo efectivamente todo empieza en la familia, todo el desarrollo del carácter, de los principios, de los valores, de la formación y en el mejor de los casos, de la estructura de la personalidad de cada individuo, surge en el mejor de los casos en la familia. También es cierto que hay familias desarticuladas o que tienen poca voluntad o que tienen poco compromiso y los jóvenes terminan adquiriendo herramientas de carácter por primera vez en otros espacios. Pero en tu opinión, Omar, en las familias en general, ¿cómo se debe de dar el desarrollo del carácter? Mira, yo no creo que el primer punto es el ejemplo. Los padres tenemos como la mejor forma de transmitir a nuestros hijos el carácter y la disciplina y la forma de alcanzar los objetivos es con el ejemplo. Yo así lo recibí de mi papá me siento muy orgulloso de lo que él me enseñó, igual que de mi abuelo, mi papá también de mi abuelo. Entonces, como que nos fueron transmitiéndonos esa gana, esa enseñanza de trabajar, de dedicarle tiempo a las actividades pues económicas para que la familia tenga lo mejor, pues todas las actividades que tengan que desarrollar adecuadamente. Yo con mis hijos hice también lo mismo, tratar de enseñarles con el ejemplo de trabajo, de dedicación, ser una gente pues con valores, con principios, pues con todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años en diferentes actividades que nos hemos ido involucrando. Y realmente para mí, digo, o sea, mi mejor ejemplo fue mi papá, por ejemplo, pues era una gente que era cirujano dentista, tenía su compañía de transportes y además, pues, disciplina, trabajaba, estaba todo el tiempo pegado a sus cosas y veía que a la familia no le faltaba realmente nada. Mi abuelo también hizo lo mismo. Entonces, esa fue la forma en la que yo aprendí. Cuando mi papá me metió a jugar fútbol americano, porque yo realmente no sabía ni siquiera de qué se trataba. Bueno, lo supe como te platicaba el otro día. El día que me llevó a un juego de Pumas Universidad contra el Politécnico, que hubo un cambio de marcadores al final del partido, estaban las antorchas de toda la universidad prendidas, después el Politécnico mete un touchdown y se apagan las de la universidad y se prenden las del Politécnico, y luego mete otra vez un touchdown a los Pumas y gana el juego los Pumas. Ese día yo salí enamorado de un carácter, de una fuerza, de una voluntad, de que nadie se deja, aún estando en el último minuto, se puede todavía anotar un touchdown. Aún estando en el último minuto se puede hacer una buena jugada. O sea, cambiar un estadio de 60, 70 mil personas echando porras del Politécnico, de la universidad, digo, algo muy emocionante. Yo pues tendría que 7, 8 años en aquella época, pero yo salí como te digo, con un amor a la camiseta de los Pumas,
una convicción de que algún día yo quisiera jugar ahí en ese estadio, jugar ahí con los Pumas, que dices, bueno, ese es un equipo de carácter, de fuerza. Y cuando ya vas conociendo a toda la gente a su alrededor, dices, bueno, no es casualidad la fuerza que tienen los equipos de fútbol americano, en particular de los Pumas, donde tuvimos la suerte de estar, igual que el Politécnico también, igual que otros equipos, pero a nosotros nos tocó en los Pumas y yo esa grandeza de la universidad, esa fortaleza de nunca dejarse, de nunca sentirse vencido, de dar no el segundo, el tercer y cuarto esfuerzo para lograr las cosas, bueno, siempre lo llevo adentro, siempre eso. ¿No? E inició, como tú lo compartes, con esta voluntad de tu padre de llevarte, de que estar junto contigo a vivir una experiencia que, si bien era externa, a ti te impactó y te ayudó a ir formando una conciencia del esfuerzo. A mí me parece que los padres, los adultos, tenemos una gran oportunidad de, de conscientemente impactar de una manera positiva en los niños, en los jóvenes, de estar vinculados con ellos, de hacerlos conscientes de su realidad, de presentarles retos, de acompañarlos, pero que finalmente ellos sean los que puedan intentar, que ellos, como tú lo mencionabas ahora, tengan esa convicción de intentar y de que sientan la confianza de que pueden. En ocasiones los padres o los adultos podemos cometer el error de sobreproteger a los niños o a los jóvenes y la verdad es que creo que es valioso el que tengamos un escenario en donde ellos puedan saber que si hay errores, hay aprendizaje. Si hay logros, hay aprendizaje, pero que el desarrollo del carácter está íntimamente ligado con ese aprendizaje, el desarrollo de la confianza y sobre todo la vinculación con el futuro, que la gente siga intentando y los padres y los adultos creo que podemos de forma simple y también de manera constante estimular a los niños y a los jóvenes en ese crecimiento corriendo riesgos. ¿Qué opinas en esto, Omar? Bueno, obviamente eso es fundamental. Mira, yo te voy a platicar unas anécdotas con mis hijos que para mí fueron, bueno, muy interesantes porque, como yo te comentaba, pues uno trata de hacer las cosas de lo que uno aprende en su familia. Uno de mis hijos, Emilio, jugaba fútbol, soccer en el club alemán y de repente un día no llega el portero y el portero no llegó y entonces había un partido contra el Cruz Azul, me parece, y meten a mi hijo como portero que nunca lo había sido y le meten 8 goles. Y acaba el partido y todos tus compañeros le reclaman de que por su culpa había perdido el partido. Mi hijo se sale enojado y triste, se pone a llorar como una media hora ya a lo lejos, ya me quedé esperando. Ya cuando llegue me pregunta, oye papá, ¿cómo viste? Hijito, pues eres malísimo, hijito, pues la verdad, pues sí, no, eres muy malo. ¿Por qué? Pues porque pues, no has practicado, entonces nunca habías sido portero, pues es ilógico que de un día para otro, pues tú aprendas, ¿no? Entonces me puse con él a tratar de practicar, hacer ejercicios para que fuera portero, y después le gustó. Años después, él se fue a estudiar fuera de México, estuvo en Inglaterra, y llegó a la final de la escuela donde él estaba, y él era el portero de la escuela, parando penaltis. No quedaron campeones, pero realmente no entendió que la preparación, la dedicación y el carácter le hizo a él sacar adelante todo esto. A otro de mis hijos igual, a Omar también, él jugaba en el equipo del club alemán, jugaron contra el América, la final, el América de Fuerzas Básicas, que era un equipo, la verdad que bastante fuerte, muy competitivo, y al final, ese día le ganó el equipo de mi hijo al América, ¿no? La verdad fue una cosa muy interesante porque era un equipo que no tenía, pues, o sea, eran jugadores, pues, que pues no eran tan capacitados como lo eran aparentemente los del equipo del América. Entonces, cosas así que me han pasado con mis hijos, a mí me enorgullece porque en lugar de buscarle el tratar de hacerlos que ellos sean los mejores, más bien que ellos lo logren.
y que además sepan sus carencias, sepan sus errores, que no va a ser gratis que ellos logren sus objetivos si no se esfuerzan. Entonces yo, de alguna forma, gracias a ser muy realista, pues no es un pecado no saber, es un pecado creer que uno sí sabe todo y no lograr las cosas. Y el método, pues es a base de esfuerzo, ¿no? Y cada uno de ellos en su momento tuvo que dedicarse a lo que tenía que ir haciendo y practicando y limitándose en muchas cosas para que logre sus objetivos, ¿no? Qué importante lo que compartes, Omar, cómo el presentar un escenario para que la cultura sea de esfuerzo, de aceptación, de conocimiento, de saber cuáles son nuestros recursos, de encontrar nuestras áreas de oportunidad. Es algo que los padres definitivamente podemos hacer, es algo que los adultos podemos hacer con los integrantes de la familia de menor edad y en ocasiones lo dejamos a un lado, en ocasiones las familias conviven poco con sus hijos alrededor de estos temas y depositan la responsabilidad en instructores, en maestros, en coaches, en otras personas, lo cual sin duda puede ayudar, pero definitivamente existe, en el mejor de los casos, una responsabilidad en la familia. Y cuando en esa familia las cosas se hacen con este orden, con esta voluntad, con esta verdadera sensibilidad, los niños y los jóvenes ya tienen una base. Y cuando se integran a la escuela, cuando se integran al deporte, cuando se integran a otros retos sociales, les ayuda muchísimo. ¿Te parece bien, Omar, que ahora vayamos a algo que nuestros amigos sin duda están esperando conocer? Anécdotas, experiencias tuyas como atleta, como coach, como directivo en el deporte. Algunos aspectos que tú recuerdes hoy y quieras compartir con nuestros amigos en donde hayas vivido esta experiencia del desarrollo del carácter en el medio deportivo. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, te puedo comentar, por ejemplo, cuando jugamos en infantil, en los Pumitas, en 1970 fuimos a jugar a Estados Unidos, a un lugar que se llama La Verne San Dimas. Éramos el equipo, pues, que quedamos, para ir allá tuvimos que jugar la final, un juego contra los Bucaneros, precisamente, el Chorizo Bowl, y el que ganaba iba a representar a México en California. Entonces fuimos a Estados Unidos. Cuando llegamos, nos vieron tan chiquitos que en lugar de que jugáramos contra el equipo de Peewee, nos querían poner a jugar con el equipo de Junior Peewee. En aquella época el coach era Gustavo Esquivel y mi hermano René Mercado y Araiza también eran los tres coaches que teníamos. Entonces, Gustavo Esquivel dijo, no, nosotros vamos a jugar contra el equipo de Peewee, que es el que nos corresponde, que era el campeón de la zona oeste de Estados Unidos, de California y de varias partes más. Y bueno, pues empieza el partido y la verdad tenían un jugador, pues, ¿cómo se llama? Eddie, bueno, ahí tengo el nombre, bueno, muy rápido y nos mete dos touchdowns casi en forma muy, pues eran las primeras jugadas ya en el primer cuarto ya íbamos perdiendo casi 14-0. Total que nos mete un tercer touchdown y íbamos por ahí, íbamos 19-0 al final de la primera mitad. Vamos al medio tiempo, todo el mundo llorando por el coraje, todo el mundo molesto, y llegaron gente a decirnos varias palabras, ¿no? Y cuando ese Machorro, obviamente dijeron Machorro, que era el presidente de Pumitas, y gente que estuvo ahí cerca, y cuando entramos en la segunda mitad, metemos el primer touchdown. Hay una jugada pues un poco fortuita donde me tocó a mí y a otro amigo, no porque tacleara a este jugador y la verdad fue accidental, pero se le rompió una pierna en forma muy accidental y ya no tenían ellos al corredor que era la estrella de ellos. Y fuimos avanzando y avanzando y en total que al final les ganamos 20-19 al equipo de la Pop Warner allá en Estados Unidos.
todo el estadio, un estadio, pues de esos de high school, era aquí un estadio muy chiquito, pero estaba lleno. Y la verdad que todo el mundo sorprendido porque nunca dejamos de pensar que íbamos a ganar. Nunca Claro, dejamos de creer en nosotros mismos, ¿no? Y lo fuimos haciendo después, ellos mismos realmente estaban un poquito pues sorprendidos del buen fútbol que teníamos. Teníamos 4 jugadas, no teníamos muchas, no creas que éramos 4-6, 4-7 y bueno, y cosas así, pero las hacíamos bien. Y todos ellos, pues casi acabamos jugando siempre los 10 años en Pumitas, pero esa fue una parte para mí muy, muy importante. En Águilas Reales me pasaron cosas así muy, muy parecidas también. En alguna ocasión jugamos contra los Tigres de Nuevo León en el 79. Fuimos a jugar una semifinal allá. Y la verdad que no nos había ido muy bien en la temporada, aunque le habíamos ganado a las Águilas Blancas, que fue un partido importante. Y llegamos a la semifinal. Y los Tigres, bueno, pues les empezamos a avanzar y avanzar y anotar y hicimos cosas muy, muy importantes. Y faltando como casi un cuarto, anotamos y ya íbamos ganando el partido y empiezan a hacer cosas raras los árbitros y se acaba el partido. En el tercer cuarto se acaba el partido. Motivo por el cual sacan de la liga a los Tigres de Nuevo León durante varios años. Ya estuvo fuera de 79 a, no sé, a 80 y tantos que estuvieron fuera. Pero fue algo muy, muy, muy bonito porque pues el equipo igual, o sea, teníamos la convicción de que les íbamos a ganar y lo estábamos haciendo y lo hicimos, les avanzamos no sé cuántas yardas y hubo cosas así muy, muy interesantes, ¿no? Luego en los Pumas, mi primer clásico en los Pumas en 78, pues fui muy, digo, para mí fue muy emotivo ser el primer equipo como novato. Nada más fuimos 5 jugadores de Águilas Reales seleccionados para los Pumas y me tocó la suerte de ser el primer equipo como corner. En 2 ocasiones tuve que taclear a Víctor Ramírez en la yarda 5. Se me dormía el brazo izquierdo y luego el brazo derecho, pero bueno, se tropezaba, lo tacleaba, ¿no? Entonces, y al final ganamos el partido por 2 puntos. Fue una cosa así muy emocionante. Entonces, para mí, digo, ha sido todo eso que te comento muy emotivo porque me ha tocado en la vida la suerte de encontrarme con situaciones en las que aparentemente uno no puede hacer las cosas y sí logramos hacerlas, ¿no? sí. Totalmente de Eh, acuerdo. Adelante, Mar. de repente nos sentimos, yo, como te diré, por mi peso, mi estatura, nunca me he sentido menos, al contrario, pero sí sabía mis limitaciones. Yo sabía que no tenía las facultades que tenían muchas otras gentes que yo creo que eran hasta mejores jugadores que yo. Entonces, para que yo pudiera estar en un equipo tan importante como era en su momento Pumitas, Águilas Reales y luego los Pumas, pues yo tenía que hacer cosas adicionales. Todos los días yo entrenaba, corría 8 kilómetros diarios, y durante eso fue, pues, ¿qué te puedo decir? Casi 10 años más o menos. Por eso lo de los maratones, ¿no? Que ya agarré el amor a la carrera, ¿no? Pero eso me sirvió mucho porque me volví más rápido, me volví un poquito más fuerte. Yo jugué fútbol americano 17 años y no tuve nunca me lastimaron absolutamente de nada. Bueno, de la cabeza que había ido medio mal, porque sí estaba con tantos golpes, pues sacabas medio mal, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, tuve mucha suerte por ese lado. Siempre recé patadas de despeje, me fue muy bien esas patadas de despeje. Y la verdad que yo estaba convencido de que me había preparado tanto que no podía yo fallar en lo que a mí me tocaba. Lo que tú comentas, para mí ha sido muy importante y eso es cierto. Yo viví siempre muy orgulloso de haber jugado en Águilas Reales, jugando obviamente en los Pumas, ni se diga, y en Pumitas, pero cuando yo llegué a perder en Águilas Reales algunos partidos, yo me sentía que había dado el 100% y sentía satisfecho, la verdad. Una final que jugamos contra Águilas Blancas, la verdad, me fue muy bien. Yo recibí una patada de despeje casi de 80 yardas. Hubo cosas que me fueron muy, muy emotivas para mí. Y reconozco que pues, nos ganaron porque pues, era el mejor equipo, igual que con ustedes, con los Cóndores. En el 82 jugamos 2 veces la semifinal. Para mí fue uno de mis mejores juegos, yo creo que también jugué y de veras yo me sentía satisfecho. Me tocó cuidarte varias veces, muchos pases, pero bueno, la verdad pues me dio mucho gusto porque me sentí muy satisfecho, porque acabé plenamente cansado y además
pues ven aceptando que así son las cosas, ¿no? O sea, no es un problema, ¿no? Al contrario. Por supuesto, y yo estoy de acuerdo contigo, justamente cómo el desarrollo del carácter está vinculado con el mejor esfuerzo, con la honestidad, con el aprendizaje y el sentido de pertenencia, el tener una postura de representación. Yo puedo compartir en esta etapa deportiva que para mí la novatada de Pumas fue algo muy distintivo. Primero en Cóndores, la novatada en Cóndores, como en muchos equipos, era todo el año y yo venía ajeno al ambiente del fútbol americano. Yo solo jugué 5 años fútbol americano y 6 temporadas en 5 años. Entonces, viniendo de un ambiente totalmente desconocido, eh, realmente para mí el aprendizaje a través de estos rituales, de estos procedimientos para pertenecer, fue un gran reto. Y tuve la fortuna de vivir esa novatada tanto en Cóndores como en Pumas, cuando había gente que renunciaba al equipo por ese trato, por esas pruebas físicas y mentales a veces tan fuertes. La verdad es que a mí en lo personal nunca me hizo mejor jugador una novatada, pero sí me ayudó a tener un sentido de pertenencia para toda la vida con mi equipo, con mi escuela, y también me ayudó a tener una postura, a enfrentar retos y a vivir con las consecuencias de esos retos y a tener la convicción de que puedes salir adelante. Eh, Obviamente, pues fuimos parte de una experiencia muy bonita. Antes de cambiar al aspecto organizacional, Omar, ahí me interesa que compartas algo que viviste con el coach Márquez, que creo que fue algo muy valioso en tu trayectoria y un reconocimiento justamente a este desarrollo del carácter. ¿Cómo fue esto? Sí, fíjate que el coach Ricardo Márquez, al cual le mando muchos saludos, por cierto, y él había sido entrenador de Águilas Reales y en una ocasión llegaron los entrenadores de Arizona State University a dar unas clínicas a la universidad y el head coach de ellos le pareció muy interesante lo que él estaba haciendo y lo invitó a que se fuera a coachar a Arizona. Entonces fue el primer coach mexicano que estuvo coachando a un equipo de colegial en Estados Unidos. Cuando acaba su periodo, se regresa a las Águilas Reales, yo ya para entonces creo que era mi tercer año en Liga Mayor. Entonces llega el coach y ve la lista de los veteranos, que es donde yo figuraba, y pues al ver mi estatura, mi peso, pues lo primero que hizo me dio de baja del equipo, así textualmente en la pretemporada. Entonces el coach Chávez, pues me dijo, pues cómo me iba a dar de baja, yo había sido selección ideal en aquel entonces. Pues por como que él no creía que yo pudiera dar el ancho para estar en el equipo que él pensaba formar en la defensiva. Entonces nos puso una serie de ejercicios así bien, muy fuertes, muy complicados, que aparentemente pues no podíamos hacer nosotros los profundos, porque los profundos somos los más, pues no somos tan fuertes como los linieros o los linebackers, somos más bien rápidos. Afortunadamente, después con el tiempo, pues logré hacer todo lo que el coach decía y el coach siempre, pues ya después con el tiempo, un día me mandó una carta, me lo escribió, donde él decía que yo había sido el jugador que mejor había entrenado, que le había dado mucho orgullo haberme entrenado porque había sido al que más gusto le había dado entrenarme, ¿no? Oh, Y para extraordinario. mí, no, bueno, a mí a la fecha yo me siento orgulloso de esto, porque la verdad, pues, yo usé el método de siempre, ¿no? O sea, esforzarme, disciplinarme y hacer las cosas. Lo que tú comentabas de la novatada, fíjate que a mí me pareció mi novatada en los Pumas, realmente no la sentí tan fuerte. Es más, pues como estamos acostumbrados a que te dan, cuando te hacen lo que le llaman Doña Blanca, que te pones en el centro y todo el mundo te pega, pues me han pegado 1000 veces más, me dieron 1000 veces cosas peores, o sea, pasar la novatada para mí fue un orgullo, o sea, yo siempre estuve convencido de que tenía que pasarla. Cuando me tocó a mí ser veterano,
pues al revés también, o sea, no te vas a ensañar con la gente porque no es lo importante, pero es una parte, es un orgullo que nos enseñaron que había que pasar para poder pertenecer a los Pumas. Y si eso era necesario, para mí nunca fue ningún problema, ¿no? Aventarme del trampolín de 7, de 10 y hacer, pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, es algo que es, mi punto de vista no es tan trascendente, porque en el campo de entrenamiento nos llevamos más guamazos que en cualquier otra parte, ¿no? Sin duda. ¿Qué tal si ahora pasamos, Omar, alguna experiencia en particular que te venga a la mente de este desarrollo del carácter en tu ámbito profesional, ya en tu ámbito empresarial? Bueno, lógicamente, lo que yo he estado platicando referente al, primero, estar cerca de la gente, hablar con toda claridad las actividades de cada uno, darle su lugar y la gente yo he entendido que, pues nadie, aunque nos gusta trabajar porque queremos una remuneración, todos trabajamos por aportar las cosas. A mí, en alguna ocasión, en el caso de PM Refinación, como te comentaba hace ratito, me dieron la obra y yo llego temprano siempre a las obras. Esa era en Salina Cruz, Oaxaca, con un calor de los mil demonios. Pues me ponía mi casco, aparte ahí te obligan a ir con overol a la refinería, si no, no puedes entrar. Tú estás con el overol, y tienes con tu casco, y es un calorón. Y en lugar de estar haciendo los recorridos en camioneta, porque estás hablando de 3 kilómetros en el mar y meterte allá, pues no es fácil, o sea, sí es pesadito, pero yo siempre lo hacía caminando, solo es, y nadie más, yo solito. Entonces me encontré al subdirector de PM Refinación y se baja de su camioneta y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, pues como usted me dio la responsabilidad, pues yo estoy aquí respondiendo y estamos viendo y estamos trabajando en esto, ¿no? Y la verdad, no, bueno, se quedó muy sorprendido y a raíz de eso siempre tuve muy buena comunicación con él, con el ingeniero Bermeray de aquel entonces. Y digo, estuve trabajando 15 años en Pemex precisamente porque siempre he sido así disciplinado, ¿no? Y esa ha sido siempre la parte importante de que estás tú haciendo un trabajo, pues hasta que lo terminas, está uno liberado de esto, ¿no? Entonces, así hay varias anécdotas. Cuando empecé la primera vez que hice, hicimos 30 edificios en Chiapas para el ISSSTE, fueron en 6 meses. Entonces, la verdad fue una obra muy, muy bonita y que también mucha gente apostaba que no íbamos a terminar, a poder terminar, porque aparte te ponen muchas penalizaciones por no cumplir en tiempo y en forma. Entonces, todo eso lo fuimos haciendo y desde el principio, digo, siempre hemos ido formando, ahora no es solo yo, o sea, tengo un equipo de gente importante que la verdad que gracias a ellos, pues todos se han ido esforzando, algunos amigos también del fútbol americano que han estado conmigo en diferentes momentos y gente muy valiosa, ¿no? El día de hoy está conmigo también Tonatiuh Hernández, que tú conoces, el arquitecto, está aquí conmigo en Guadalajara. Entonces son gente pues, que está con la misma situación, gente muy, muy disciplinada, gente valiosa, que uno siempre aprende de todos ellos. Sin duda, un gran abrazo para mi querido Tona. Fuimos compañeros novatos en Cóndores en 1980 y grandes amigos de por vida. Yo puedo compartir en este espacio un recuerdo de una experiencia que me ayudó mucho a desarrollar carácter en el ámbito profesional. Y es cuando, estando en los Estados Unidos, yo estaba aprendiendo el idioma al mismo tiempo que estaba estudiando la maestría y de inmediato me incorporé a la vida profesional, porque de hecho parte de mi beca en los Estados Unidos fue que la universidad pagó por mis estudios y me daba un trabajo de medio tiempo y yo podía decidir vivir en el campus o rentar un departamento. Fue algo extraordinario, fue una bendición el tener este tipo de beca con trabajo. Y esto me proyectó de inmediato a incorporarme, a trabajar en un ambiente de desarrollo de la comunidad, de grupos diversos, con comunidades diversas, de diferentes razas, de diferentes edades, y aprendiendo el idioma. Entonces, en una posición de liderazgo como extranjero, fue definitivamente una experiencia que puso a prueba mi convicción, mi esfuerzo. Fui muy afortunado de contar con la tolerancia de la comunidad donde yo trabajé y viví en Filadelfia y también de gente que confió
en mí como extranjero, pero fue un punto determinante que abrió brecha en mi desarrollo profesional para el futuro, particularmente con la voluntad de correr riesgos. En la familia, mi querido Omar, mencionábamos ya antes, mencionabas algunas experiencias con tus hijos. Eh, Recuerdo que antes nos mencionaste algo también muy trascendente, cómo tu padre decide llegar a la Ciudad de México con condiciones muy adversas. ¿Qué nos puedes platicar de esa experiencia o de alguna otra del desarrollo del carácter en tu familia? Bueno, fue mi abuelo, Ah, más bien. bueno, sí. Mi abuelo por el año de 1890 y tantos, ellos nacieron en un pueblo que se llama San Miguel Chapultepec, que está pegadito a Toluca. En aquella época, pues era una época pues muy difícil en México, una época donde había, aunque había pues era la época mera del porfiriato. Entonces ellos, pues al no encontrar fuentes de trabajo en su comunidad, él junto con sus hermanos, dos hermanos, se vinieron caminando desde Toluca a la Ciudad de México. Y bueno, llegaron ahí al Ángel y curiosamente, pues realmente no sabían qué hacer. Dice, bueno, ya nos venimos y ahora qué vamos a hacer. Pues uno de los hermanos de mi abuelo tuvo una iniciativa de pues, pedir trabajo había una agencia Ford por ahí cerquita del Ángel y le dieron trabajo. Pues ¿qué podían hacer? Pues lavar coches, ¿no? Pues eran pues unos niños que pues no sabían de dónde. Y tan hicieron bien sus cosas que les enseñaron a ellos, eran tres hermanos, les enseñaron a manejar los coches porque no había quien los pudiera manejar. Entonces ya se hicieron ellos parte importante ahí de la agencia esta. Y llega un agente después, por año de 1900, no sé, 8 o 10, a comprar un coche, el general Plutarco Elías Calles, pero pues lo compra y ahora ¿quién lo va a manejar el carro? Entonces uno de los hermanos de mi abuelo lo ponen como chofer de Plutarco Elías Calles, que años después se vuelve, era general y después se hizo presidente de la República. Entonces mis abuelos, pues obviamente, pues empezaron a raíz de eso, pues a meterse más en la cuestión de manejar. Ellos no terminaron más que la tercero o cuarto de primaria, no tuvieron más educación, pero sí tenían mucha disciplina de su propio padre, que trabajaba en una hacienda allá en Toluca. Y bueno, pues lograron hacer una compañía de transportes que se llamaba Tres Estrellas de Oro a lo largo de toda su vida de trabajo, a la cual toda mi familia siempre estuvo ahí cerquita. Por eso mi abuelo mismo tuvo 10 hijos. Mi papá estudió dos carreras, él era cirujano dentista y aparte era médico general. Y además, pues él no tenía dónde estudiar, se tenía que meter al baño de su propia casa para estudiar, porque como 10 hermanos, pues había hermanos de todas las edades. Mi papá era el mayor de todos. Entonces tenía hermanos de 10 años para abajo, ¿no? Entonces era complicado para él. Y así mi papá, bueno, esa misma disciplina a mí me la enseñó de trabajo, de dedicación a todo lo que él hacía. Y dentro de ese amor, fíjate, esta anécdota te va a gustar mucho, que está muy interesante. Por supuesto. En aquella época que él estaba en la Facultad de Medicina, estaba Diego Rivera, estaba pintando unos murales en la Facultad de Medicina. En aquella época, yo no estoy hablando de los años cuarenta y tantos, no me acuerdo exactamente, y de repente él había declarado que Dios no existía. Entonces, pues alguien del equipo de fútbol americano de los Pumas, que estaba por ahí pasando a mi papá casualmente, empiezan a moverle los andamios donde estaba Diego Rivera y le empiezan a decir, a ver, vi que Dios sí existe. Diego Rivera, pues no, jóvenes, jóvenes, muchachos, ¿no? Hasta que de repente pues tuvo que gritar Diego Rivera que Dios sí existía, ¿no? Bueno, aparentemente ahí había acabado esto. Y bueno, pues se fueron contentos porque al maestro lo molestaron tantito. Cuando empieza a ser la ciudad universitaria, el estadio de CEU, hay unos murales de Diego Rivera. Claro. Y llega Diego Rivera en una ocasión y pide que traigan el equipo de fútbol americano. Y se presenta Diego Rivera con una escopeta. Entonces trae la escopeta y manda a traer a los que lo habían molestado en el andamio. Y entonces agarra y dispara la escopeta al aire y le dice a ellos, a ver, digan que Dios no existe. Y pues lo tuvieron que decir, ¿verdad? Exactamente. Qué buena historia, mi querido Omar.
Y claro, la admiración para la gente que ha demostrado ese carácter a través de las diferentes etapas de la vida familiar, en donde en este caso tú mencionabas esta trayectoria y este empuje emprendedor de tu padre, de tu abuelo primero y después de tu padre, que son definitivamente aspectos que se pueden transmitir de generación a generación de una manera muy, muy importante. Yo quisiera compartir en este espacio la historia de vida de mi hermana mayor, María Concepción, Sí, quien padece cáncer desde hace poco más de 20 años. En mi familia, uno de mis hermanos falleció de cáncer, mi papá falleció de cáncer, y justamente cuando mi padre, justo cuando él fallece, a los pocos meses diagnostican a mi hermana María Concepción con este cáncer, con el que ha convivido por poco más de 20 años. Ella tiene alrededor de 72 años. Y por supuesto ha sido admirable su postura, su temple, su carácter, su alegría, el seguir trabajando, el seguir intentando, el vivir padeciendo una enfermedad y actuando sin limitaciones, siempre con una conducta positiva, inspiradora, con una alegría por la vida y además con un modelo hacia la familia y por supuesto también con sus propios hijos, con sus nietos. Definitivamente es algo que para nosotros en la familia es un punto de referencia de actitud ante la adversidad, sin justificaciones, aceptando su condición y luchando con alegría, demostrando esa postura, ese temple y poniendo en práctica todas esas habilidades que conforman su carácter. Mi querido Omar, estamos ya llegando hacia el final de nuestra charla, que sí. evidentemente está muy, pero muy rica en tantísimos conceptos, experiencias. Eh, ya entrando en esta etapa final, ¿qué consideras tú, Omar, que en tu vida ha sido lo más distintivo, lo que tú pudieras resumir, que te ha impactado para desarrollar carácter en tu vida deportiva, profesional y familiar? Bueno, hay muchas cuestiones que yo siento que son muchos factores que se van juntando y lo que yo podría englobarlo primero son tener valores, tener principios, tener disciplina, amor a la camiseta, amor a la familia, amor a la gente, a nuestro entorno y el buscar sobre todo el hacer las cosas convencido de que es lo correcto que se tiene que hacer. Como tú bien decías al principio de la plática esta, de lo que es el fútbol americano, cuando uno se enfrenta a jugadores de muy buen nivel, gente de muy bien preparada, con una gran honestidad, qué bueno que uno llegó, que lleguemos a ese deporte, porque jugar un clásico, jugar un Cóndores, Águilas Reales, jugar un equipo, estar en un equipo de universidad, implica muchas cosas, muchas. Yo me acuerdo cuando llegamos a los equipos, pues había, en la primavera éramos 300, 400 personas, de ahí una selección, luego otra selección y otra selección, y haber sido privilegiados de haber jugado en la selección de Pumas, bueno, es una cosa maravillosa, haber jugado un clásico, haber jugado contra la gente del Politécnico, la gente de, hijo de jugadores de veras de muy alto nivel, gente muy bien preparada, era muy, muy bonito que hiciéramos jugadas y que el estadio echara una goya y que, bueno, te llegaba hasta la piel, o sea, te ponías tú orgulloso de que hiciste algo y que por tus colores, ¿no? La disciplina y es creo que la parte importante en cualquier actividad y el sobre todo que siempre aprendemos de los demás. Yo he aprendido desde la gente más humilde y sencilla que de veras uno se sorprende, ¿no? Uno ve a un velador, dice uno, bueno, pues es velador. No, pues el cuate pues, tiene que estar todos los días hasta 24 horas casi sin dormir, o sea, es un trabajo muy pesado y así, actividades que son aparentemente muy menores, la verdad son muy importantes para cualquier empresa. No hay una actividad mejor que otra, todas son importantes. Tuve también la gran fortuna, igual que tú, de tener
coaches de super primer nivel, gente que la verdad muy valiosa, gente muy entregada y, no, y mucha gente que no iba a ser entrenadores, no por lo que les pagaran, sino por el orgullo de estar con la camiseta puesta, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que uno aprende, pues qué bueno que pueda tener uno la oportunidad de transmitirla en nuestra propia vida. Ahora con lo que estudié de semiología, ya puedo ponerle un poquito más de estructura a lo que antes no lo tenía. Y bueno, pues tratar de llevarla a cabo, ¿no? Afortunadamente tenemos una edad, digo, ya nuestra edad, pues todavía tenemos muchas cosas que hacer, afortunadamente, ¿no? Entonces hay que aprovecharla, ¿no? Este momento que estamos viviendo de reflexión, de estar encerrados, de estar con actividades diferentes, es una gran oportunidad para una introspección para nosotros, donde ponemos en juego nuestra disciplina, nuestros valores, nuestros principios. Y eso es lo que debe de prevalecer. En lugar de que, yo me acuerdo de que tengo uso de razón, siempre ha habido crisis en México. Esta es una de tantas, pues vamos a salir bien librados, pero con disciplina, con valores y con amor a lo que estamos haciendo. Extraordinario cierre, mi querido Omar. Como siempre, un placer saludarte, recordar épocas en donde, como lo mencionabas, un atleta siempre va a disfrutar una competencia leal, abierta, comprometida, sobre todo a un nivel de caballeros. Y algo que siempre distinguió a Omar Mercado, aparte de su extraordinaria trascendencia como atleta, es también su extraordinario carácter como persona. Gracias. Cualquiera de los que tuvimos el gusto y el placer y el honor de enfrentar en el campo de juego a alguien como Omar, siempre tuvimos una muy grata experiencia porque te enfrentabas con alguien honesto, con alguien con habilidades, con alguien que buscaba la excelencia, con alguien que definitivamente estaba siempre aspirando a superarse. Y esto lo ha demostrado Omar al trabajo con sus hijos, en el compromiso con su familia y en su vida profesional y por supuesto ahora con la comunidad y con el país. Omar, muchísimas gracias por este espacio, a nuestros amigos que gentilmente nos han acompañado a esta charla. Solo me resta invitarlos a que por favor nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche en una emisión más de Aprender y Compartir. Omar, ha sido un placer. Muchas gracias. Muy buenas noches. Igualmente, me quiero echar un abrazo y gracias por la oportunidad de platicar contigo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Encantado. Muy buenas noches. Gracias.